buenas tardes. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 307 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como gestión de talento, espíritu emprendedor y acción humana eficaz. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Soluciones. Papá, ¿estás con problemas? Eh, sí, ¿verdad? Interesante, porque cuando las soluciones aparecen antes que los problemas, es mejor. Eh, ¿qué origen tiene esto? Vieras que esto se origina en lo siguiente. Hay un grupo de abogados que han sido convocados por la señora presidenta electa para ir redactando eh, proyectos de ley. Y bueno, primero me parece a mí un buen uso del tiempo, ¿verdad? 2 semanas después de las elecciones, ya tener un grupo que se encargue de ir redactando unos proyectos prioritarios y tal. Y estaba yo pensando que una de las tareas ineludibles e importantes que tiene un nuevo equipo de gobierno es resolver problemas. Realmente la campaña política es ir poniendo sobre la mesa una gran cantidad de problemas, a veces más de la cuenta, ¿verdad? Me parece que a los que no están en el gobierno les conviene muchísimo decir qué cantidad de problemas el gobierno deja sin resolver, etcétera. Pero sí, creo que siempre que hay debates, intercambios en el mismo proceso de los ciudadanos de elegir por quién votar, pues lo que se hace es mucho ir, recibir insumos sobre problemas que están por ahí, que no se han resuelto, que se podrían resolver muy bien, generalmente. Mucha gente ve que se podrían resolver con toda facilidad, que chapas los que no han logrado resolverlos, etcétera. Eh, Creo que el tema de problemas y soluciones es uno de los protagonistas de la campaña. Bueno, cuando veo que se ha formado este grupo de personas que va a ir elaborando proyectos de ley, eh, eh, se me enciende la luz de hacer algunos comentarios relacionados con el proceso de búsqueda de soluciones. Y a eso se dedica este artículo, a comentar, casi que más bien listar una serie de puntos que hay que tener en cuenta a la hora de buscar soluciones para un problema, ¿verdad? Y desde luego, eh, cuando, cuando te planteas la redacción de un proyecto de ley como un problema, me parece que estás enriqueciendo el planteamiento. Es decir, no se trata de dar una prescripción, sino que se trata de dar, en hacer un proyecto de ley. Me parece que no se trata de hacer una prescripción, sino de encontrar una situación problemática e intentar resolverla con un proyecto de ley. Bueno, en mi ánimo está que algunas de las cosas que están escritas y algunas de las cosas en el artículo, que están escritas en el artículo, y algunas de las cosas que podamos conversar hoy sean de utilidad, no solo para ese grupo que está redactando proyectos de ley, sino para muchas de las personas que tendrán cargos de decisión en el próximo gobierno y que estarán enfrentando cada quien a su manera, eh, eh, problemas, desafíos, etcétera. Ok, me vienen a la mente varias ideas. La primera es que cuando estamos tratando con seres humanos, siempre es importante
darle prioridad en algún momento al proceso, a la identificación de las necesidades, sobre todo si estamos hablando del diseño de políticas, ¿verdad? Una ley es una política de cierta manera, y esa ley tiene un grupo meta y aspira a tener un impacto y a tener indicadores de medición y análisis de costos y beneficios, medidos en el tiempo. Ojalá a muy largo plazo, ¿verdad? Estamos muy bien acostumbrados a que las buenas políticas públicas en Costa Rica, aunque no se han diseñado con una visión tan a largo plazo, han tenido resultados e impacto muy positivos a muy largo plazo, como por ejemplo la educación pública, que tiene 140 años más o menos de ser una pieza instrumental de la construcción de la nación costarricense. Necesita una reforma profunda, más que un maquillaje. Entonces me encantaría saber que dentro de las reformas que se están planteando, la educación pública es alta prioridad, por no decir la primera. Eh, pero sobre todo tener claro cuáles son las necesidades. Por ejemplo, creo que si tú y yo tuviéramos que reformar, relanzar, reinventar la educación pública, se nos podrían ocurrir un montón de ideas muy interesantes, pero hay 900.000 estudiantes que tienen una serie de necesidades que si no las atendemos, si no las conocemos por lo menos, entonces nuestras buenas ideas podrían resultar inefectivas. No, no voy a hablar de eficacia todavía, podrían resultar inefectivas, ¿verdad? Podría ser que uno rediseñe el Ministerio de Educación Pública y que aumente la deserción escolar, ¿verdad? Entonces, creo que es importante poder hacer una valoración de cuáles son las necesidades de las personas, poderlas clasificar en diferentes temas, poderlas ordenar, poder ordenarlas de manera jerárquica para saber cuál es la prioridad uno, ¿verdad? Y si uno logra cumplir con la prioridad uno, cuáles son las prioridades 2, 3 y 4. Y, y utilizar esa información como criterios de diseño de las políticas y de las leyes. Estamos claros que el gobierno tiene el poder formal y además la autoridad que le da el capital político que ha obtenido en la elección, que ganó de manera limpia por una abrumadora ventaja. Pero eso no significa que tenga razón a la hora de imponerle soluciones a problemas que tal vez la gente no tiene o que tal vez no sean prioridad. Por eso creo que es importante hacer una valoración de necesidades. Lo otro que destaco es el enorme valor que tiene para toda la nación costarricense el hecho de que la elección se hubiera resuelto en primera ronda, porque eso le da al gobierno entrante 90 días de trabajo, mientras que si hubiera habido 60 días más de segunda ronda, ahí se complican las cosas, ¿verdad? Se reduce muchísimo el margen de maniobra para designar equipos y para fijar prioridades y demás. Entonces, tener estos 90 días de trabajo da holgura para poder hacer este ejercicio de diseño de políticas públicas, de proyectos de ley, con personas consabidas en el diseño de proyectos de ley, que eso creo que es muy valioso. Eh, Otra reflexión que hago es que el calendario de las sesiones extraordinarias en el Congreso cambió hace 4 años. Mejor dicho, hace 4 años, en el 2022, cuando asumió la actual administración, fue la primera vez que las sesiones extraordinarias, que son aquellas en las que la iniciativa de la agenda legislativa la lleva el Poder Ejecutivo, eh, empezó a correr el 1 de mayo.
7 días antes de que asumiera el nuevo Poder Ejecutivo. Quiere decir que desde antes de asumir el gobierno, 7 días antes, ya tiene iniciativa para definir la agenda legislativa. sí, Y lo que le pasó a este gobierno cuando entró hace 4 años es que entró y no tenía ningún proyecto de ley. ujú, Entonces se le fueron todos los 3 meses de sesiones extraordinarias sin fijar las prioridades. Y ese es un tiempo muy valioso porque es esos son los famosos 100 días. En realidad no son 100, simplemente quiere decir, es cuando el capital político es mayor. Y a sí, partir de ahí el capital político empieza a degradarse. Entonces, esta administración que asume el 8 de mayo ya sabe que el 1 de mayo inicia las sesiones extraordinarias en el Congreso y entonces, pues es una buena idea llegar al Congreso el 1 de mayo con 4 o 5 proyectos de ley que puede empezar a movilizar. Bueno, ¿qué movilizar? Si tiene mayoría legislativa, tiene treinta y ujú, uno votos, entonces puede empezar a cumplir con el reglamento de la Asamblea Legislativa correcto. en términos eh, de procesos en comisiones, de discusiones plenarias y tomar las votaciones que ojalá le permitan al gobierno aprobar 4 o 5 leyes en los primeros 90 días. Eso sería importantísimo. Y sería aún más importante si esas leyes que se aprobaran fueran efectivas y fueran eficaces. Efectivas en el sentido de que quede muy claro, que sea muy tangible cuál es el impacto esperado de esa ley y que a partir de que la ley entre en vigencia, ya la ciudadanía sepa hacia dónde tiene que hacer esfuerzos, ¿verdad? Porque las leyes, las leyes no son árboles de frutos interminables que crecen solitos y simplemente dan el fruto. Eh, las leyes devengan eficaces si la ciudadanía hace su parte por fertilizar el suelo y ayudar en el cultivo de la siembra y a recoger la cosecha también. Ya pasaron los días del Estado que lo daba todo. Ahora estamos en unos días en los que el Estado es apenas una plataforma de intermediación, pero el valor, la mayor parte del valor, lo creamos y lo consumimos los ciudadanos. O sea, estamos en una era donde somos prosumidores de política y de resultados políticos. Y por el lado de la eficacia, pues valorar dentro de 40 años qué tan buena estaba esa ley, ¿verdad? Obviamente, eso no es para que lo decida esta generación, sino que lo decidirá la próxima, pero ojalá que sean proyectos de ley eficaces. Y lo último que quiero decir es que desde el punto de vista de diseño de políticas públicas, sobre todo para un país en desarrollo como el nuestro, que ya alcanzó el nivel de renta alta, que todavía tiene grandes brechas socioeconómicas entre quienes tienen más acceso y privilegio y quienes tienen menos, es importantísimo que uno de los criterios de diseño de estas políticas públicas y proyectos de ley sea el de impactar lo más posible a la mitad más vulnerable de cada público meta de las políticas. Por ejemplo, si hay una política pública o un proyecto de ley para hacer más eficiente el transporte público, pues lo ideal sería que quienes se vean más beneficiados más pronto sea la mitad en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, quienes definitivamente no tienen otra manera para movilizarse que el transporte público masivo de personas, o sea, los buses, ¿verdad? Porque un Uber es inaccesible y un taxi es muy costoso. Entonces, ¿cómo hacemos para impactar lo más posible a la mitad en mayor condición de vulnerabilidad? Eso es un criterio de diseño para todas las políticas públicas que vayamos a diseñar de aquí en adelante. Yo diría que para siempre, porque el día que nos consideremos una nación desarrollada, todavía tendremos que Sí, diseñar e implementar ujú, proyectos de ley y políticas públicas para
continuar siendo desarrollados 25 años después. Pauso por aquí. Bueno, vieras que según hablabas, yo iba pensando en los criterios para diseñar un proyecto de ley, porque eh, el proyecto de ley es una solución a una, digamos, a una situación problemática, pero es una solución, no tiene por qué ser la única. Yo supongo que cuando uno está redactando un proyecto de ley, sobre todo si según algunos eh, elementos de juicio le quedó muy bonito el proyecto de ley, uno siente que ojalá no se lo cambien, ojalá no se lo manoseen mucho, porque está muy orgulloso del producto. Pero creo que uno debería partir de la idea de que un proyecto de ley no tiene por qué ser el único que solucione la situación problemática. Tiene que haber varias formas de resolver el mismo problema. Y aquí entramos a algo que es bien importante, y es que, para decirlo en terminología de resolución de problemas, no cualquier solución, eh, no nos deberíamos conformar con cualquier solución, o sea, deberíamos buscar soluciones óptimas. Y se me ocurre pensar en dos cosas. Pienso que cuando uno se sienta a redactar un proyecto de ley, y lo hago desde mi más, eh, dentro de mi mayor ignorancia en cuanto a redactar un proyecto de ley, me parece que uno de los criterios que debería tener y es no enmarañar, ¿verdad? Se dice que nuestra legislación es una maraña. Bueno, pues no enmarañar, no hacerla, no hacer la maraña más densa. Y creo que eso debe estar prescrito en la normativa sobre cómo se maneja un proyecto de ley en su etapa de proyecto. Y es que tiene que tener claro con cuáles otras leyes eh, colisiona o se complementa. Me llama la atención cuando veo determinadas leyes que en sus últimos artículos dicen, esta ley deroga todas las otras que se le oponen. Algunas veces el legislador es cuidadoso y dice, esta ley deroga los incisos tales y cuales de tales leyes, pero a veces lo que viene y dice es, este es el último úcase del mandamás, ¿verdad? Y deroga todas las leyes que se le opongan. Me parece que es como una expresión eh, efectiva, pero superficial, de decir, bueno, si me equivoqué y esta cosa entra en contradicción con otras, derogue todas las demás, ¿verdad? Entonces, lo de no enmarañar, lo de no enmarañar el sistema legal me lleva también a pensar en las posibilidades actuales de la inteligencia artificial. Y es que eh, tú sabrás más que yo de esto, pero uno le puede alimentar un cuerpo de leyes a la inteligencia artificial y luego alimentarle el proyecto de ley y preguntarle, dígame, en qué cosas colisiona, se complementa, se sinergiza, etcétera. Eso sería interesante que este grupo que está trabajando en eso ya echara mano a la inteligencia artificial. Sería un hito histórico porque supongo que todavía no hay leyes que hayan pasado por ese filtro de esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que me parece a mí que uno debería pensar cuando está redactando un proyecto de ley es, en terminología de resolución de problemas, lo llamamos proteger el plan de acción, que toda solución de un problema termina en un plan de acción, y el plan de acción no se lo puede dejar ahí
por la buena a que vaya a bregar contra la realidad a ver qué le pasa, sino que todo plan de acción debe ser protegido hasta donde el que lo diseñó puede darse cuenta de lo que le puede pasar en el camino. Y una de las cosas que le pasan a las leyes en el camino, y debe haber muchas, estoy seguro de que no hay ningún artículo sobre ciencia jurídica que explore esto, pero una de las cosas que le pasan en el camino a un proyecto de ley y a una ley es que sea vulnerable al secuestro de parte de grupos de presión. Y, leo en el periódico eh, cosas relacionadas con distintas leyes y el señalamiento de, claro, es que lo que pasa es que en la formulación el proyecto es muy bonito, pero en la realidad es que unos grupos de presión salieron beneficiados sin ser beneficiados planeados de una determinada ley, secuestraron poder e hicieron difícil la ejecución de la ley. Eso sería uno de los criterios de cómo proteger el plan de acción. Y debe haber otros. Yo menciono solo esos dos, pero debe haber, no sé, otros criterios, cosas que uno diga, este proyecto está muy bien, pero vamos a pensar en lo que le podía pasar en la ejecución. Porque yo me imagino que diseñar un proyecto de ley es bastante como hacer un plano constructivo. Haces el plano de una casa y cuando la vas construyendo, hay un momento en que te das cuenta de que esa cosa tan bonita que puso el arquitecto no funciona porque hay que cambiarla porque así no se puede construir. Y entonces hacen el cambio y tal. En un proyecto de ley, la etapa de construcción del proyecto de ley me imagino que es equivalente a esa eh, prueba mental que se le hace de qué le puede pasar en el viaje hasta convertirse en una institución, o sea, en una regla de juego para la comunidad a la que se refiere. Eso sobre un par de cosas que dijiste y aprovecho para señalar que estas exigencias que se le hacen a la solución no son de cualquier manera. Me parece que ahí se pueden seguir desde reglas generales bien interesantes, ¿verdad? Como la regla de que la situación problemática, la mejor forma de tratar una situación problemática no es resolverla, es disolverla. Entonces, una pregunta que uno se debe hacer es, bueno, ¿qué es lo que está haciendo necesario este proyecto de ley y cómo podríamos evitar la necesidad del proyecto eh, disolviendo el problema que la causa, ¿verdad? Bueno, eh, es muy tranquilizante hablar así desde la ignorancia avanzada, porque entonces todo es posible. Desde la creatividad y desde la técnica, porque creo que las dos cosas son necesarias a la hora de diseñar Eso es proyectos de cierto. ley. Sí. Sí. Ujú, ujú. Eh, Curiosamente, convergemos en cuatro temas que mencionaste. El primero es en lo que hablabas por último sobre disolver el problema. Desde el punto de vista de la transformación de conflictos, el conflicto mejor transformado es el que se previene, ¿verdad? El conflicto entendido como una incompatibilidad de metas. Entonces, eso sería muy interesante poderlo utilizar como una herramienta de diseño o como un criterio de diseño de la política, ¿verdad? Asegurarnos de que erradica el problema. Yo no sé si lo que voy a decir es una blasfemia en materia de política económica, pero me parece que los últimos 40 años, todos los esfuerzos de diseño y de implementación y los costos por
erradicar la pobreza en el Ujú. país fueron ineficaces, ¿verdad? Y pues quizás eso también nos ha pasado una factura político-electoral e ideológica. Lo otro es que también hablabas de lo que yo denomino la agenda. ¿Quiénes son los que van a beneficiarse más con una nueva política y de qué manera se van a beneficiar? ¿Cómo hacemos para transparentar eso? Bueno, yo me imagino que las personas que están planeando beneficiarse a través de una política que se va a implementar en una ley promulgada por la Asamblea Legislativa, no le interesará que se promulgue, que se transparente la forma en la que va a verse beneficiado directamente. Sería muy bonito que el beneficio fuera para grandes masas o para nichos de población en estado de alta vulnerabilidad. Eso sería muy interesante que lo pudiéramos tener claro, ¿verdad? Y que viéramos a ver quién es la agenda, a quién le conviene que lo que la ley manda se cumpla y a quién no le conviene. Lo tercero es un criterio de simplificación, ¿verdad? Eso que decías de derogación de otras leyes y demás, debería de ser parte de lo que busca una ley, hacer el andamiaje jurídico más simple, no hacerlo más complicado, porque agregarle complicación al andamiaje jurídico es aumentar los costos de transacción que ya de por sí son altos, ¿verdad? La fricción que existe para poder crear valor en una sociedad tiene que pasar por esa estructura arquitectónica de lo que es el Estado y pues lo que uno querría es que hubiera más incentivos para montarse muy rápido en unas carreteras de menor fricción para poder desarrollar proyectos de alto valor, ¿verdad? Iniciativas, emprendimientos, alianzas público-privadas, proyectos académicos, etcétera, de alto valor y a bajo costo. Y lo último es lo que mencionaba sobre la inteligencia artificial, en dos sentidos. Uno, el que mencionas, que es decirle a la inteligencia artificial, mire, aquí está esta base de datos de Sinalevi, aquí están todas las leyes de la República, las existentes, con las reformas que han sufrido en los últimos 30 años ordéneme esta cosa, límpieme esto, ¿verdad? Dígame cuáles son las leyes que ya no tienen ningún sentido, que ya están obsoletas, que ya fueron superadas por otras. ¿Cuáles son las leyes que cuesta más implementar que los beneficios que produce? Y, y a dónde hay oportunidades, vacíos, brechas, donde por medio de la creación de proyectos de ley, de leyes, no de proyectos de ley, necesitamos que esos proyectos se conviertan en leyes, donde haya leyes que cierren esas brechas y nos ayuden a, a taparle los huecos a la manguera para poder regar mejor el jardín a donde queremos que llegue el agua. Y en el segundo sentido, tenemos que diseñar leyes para una sociedad global en la era de la inteligencia artificial que ya empezó y ya está empezando a dejar gente votada. Y a la gente que deje votada, la va a dejar votada para siempre. Y no sabemos cómo va a ser la vida humana en comunidad, en sociedad, dentro de 5 años. Entonces tenemos que prestarle muchísima atención al ser humano y a sus necesidades y a la satisfacción de esas necesidades a manos del Estado, sus instituciones, sus mecanismos de control, sus incentivos y la posibilidad de un Estado plataforma que facilite la creación de valor por medio de alianzas público-privadas o alianzas entre privados, pero articuladas por la plataforma estatal que le dé garantía, acceso, escala.
repetibilidad, versatilidad en la difusión y en el aprendizaje de las herramientas que se crean a partir de políticas y leyes. Y que sirva esto como una oportunidad para prepararnos para un futuro inminente a muy corto plazo que ya empezó a dar unas señales muy contundentes de que el cambio es irreversible, profundo y además que debe ser visto como una oportunidad única. Hay quienes denominan a esta gran revolución de la inteligencia artificial el nuevo renacimiento, ¿verdad? El nuevo Ujú. renacimiento eh, permitió que por primera vez en la historia de la humanidad el conocimiento que estaba almacenado en libros saliera de los conventos y de las iglesias y estuviera al alcance de cualquier ser humano, ¿verdad? De cualquier ser humano que pudiera entrar caminando a una biblioteca. Y esa no es una revolución menor, esa es una revolución mayúscula, ¿verdad? Por siglos se estudiará este momento de la historia que estamos viviendo. Entonces, como país que ha sido muy exitoso por 200 años, sobre todo los últimos 150, sobre todo los últimos 100, sobre todo los últimos 50, se prepare para despegar en cuanto a su nivel de éxito en bienestar de la población y de otras formas de vida que conviven en este ecosistema para los próximos 50 años. Esa es una oportunidad que, eh, bueno, tenemos la, tenemos el mecanismo político y el capital en el Congreso eh, para poder sacarle el máximo provecho a esa oportunidad, ¿verdad? Diferente sería que tuviéramos en este momento un montón de fraccioncillas pequeñas en la asamblea, pero resulta que tenemos una fracción grande y si hace las cosas bien, podría tener apoyo decidido de las demás fracciones y que el país empezara a caminar como hace mucho no camina, que es por la vía del consenso o de unas amplísimas mayorías, ¿verdad? Y no simplemente del mínimo necesario de votos para aprobar un proyecto según las reglas de la Asamblea. Es bien llamativo esto último que planteas y es el tema de cómo concebir la Asamblea Legislativa. Si uno concibe la Asamblea Legislativa como un espacio de conflicto y se queda ahí, me parece que podríamos tener una, una Asamblea Legislativa que no alcanzara los niveles de productividad, para llamarlo de alguna manera, los niveles de productividad que podría alcanzar. Mientras que si en vez de enfocarse hacia el conflicto, la Asamblea Legislativa se enfocara hacia el acuerdo, entonces existirían esas posibilidades que están planteando de una asamblea muy fecunda que lograra cosas muy importantes, que lograra, ahora que decías, estamos ante un nuevo renacimiento. ¿Qué tal si esta Asamblea Legislativa funcionara desde un punto de vista de producción de leyes con esa visión de un nuevo renacimiento y que un nuevo renacimiento, desde luego, no es una asamblea de 40 diputados de una fracción, sino que es una asamblea donde valdría mucho la pena gestionar acuerdos? Y en la gestión de acuerdos hay distintas formas de gestionarlos. Ya sabemos cómo se gestionan acuerdos en el pasado, pero debería haber, para seguir usando tu concepto tan rico, debería haber una forma renacentística de gestionar acuerdos. Ah, la puchica, que no fuera te doy no sé qué para que me des no sé cuánto, sino que pensemos en un ganar-ganar nacionalmente, ¿no? Eh, Hace muchos años había el cuento en la Asamblea Legislativa de que
para ganarse el voto de un determinado diputado, eh, bastaba con ofrecerle la iluminación de un cementerio. ¿Tú has oído eso? ¿Verdad? Bueno, y entonces, claro, esa era una forma de llegar a acuerdo, y a veces cuando uno viaja por una determinada región y ve un cementerio iluminado, yo siempre me acuerdo de ese diputado y tal. Bueno, me parece que es una forma no renacentística de gestionar acuerdos. Ahora, eh, sería muy interesante que en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo, se pudiera utilizar unas formas diferentes de gestionar acuerdos. Un par de cosas que quisiera mencionar, de cosas técnicas que quisiera mencionar sobre la redacción de proyectos de ley. Una es que me parece a mí que es fallido el proyecto de ley que está concebido como un ataque tópico a los síntomas, ¿verdad? Dados unos síntomas, dada una situación que chirria, una situación eh, que nos parece inadecuada, ir tocando esos síntomas uno por uno con disposiciones legales. Creo que más bien deberíamos pensar en soluciones sistémicas, en soluciones sistémicas que, sin aludir directamente a los síntomas, los resuelven. El médico, ante una dolencia, no aplica un ungüento para este síntoma y otro ungüento para este otro, sino que toma la- la- el conjunto de síntomas y hace una intervención sistémica que podría ni siquiera tener que ver con el lugar en que estaba el síntoma, porque lo está haciendo a través del sistema, interviene en el sistema y resuelve el problema. Esa me parece que sería un buen criterio de diseño de proyectos de ley renacentísticos. La otra cosa bien interesante, creo, en materia de diseño de proyectos de ley, es hacer la crítica de por dónde nos podría salir el tiro por la culata, porque hay proyectos que en sí ya traen, ¿se acuerda? El dicho ese vulgar de puesta la ley, puesta la trampa. Entonces, hicimos un proyecto de ley, pero ya venía preñado de trampa y entonces fue indebida todo el esfuerzo y tal y cual. Y la otra cosa que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar un proyecto de ley son los posibles incentivos perversos. Yo creo que el caso más eh, fácil de explicar de incentivos perversos fue hace 40 o 50 años, que se pretendía exportar, aumentar las exportaciones. Y entonces en Costa Rica había un certificado de abono tributario, que si tú exportabas, traías la factura de lo que exportaste y por eso te daban un abono tributario, una cosa que servía para pagar impuestos. En España funcionó eso. Creo que en el mundo entero estaba funcionando el certificado abono tributario. En España hubo un famoso caso, ¿en qué sería? Al final de los 60, un caso Matesa que se llamó, que era una exportadora de maquinaria. Y entonces exportaba, creo que maquinaria textil a Europa y al mundo, y con las facturas de la exportación de la maquinaria venía y le daban un certificado de abono tributario que servía para pagar impuestos o para venderlo para que otros pagaran impuestos. Era una maravilla, un automatismo sensacional. Solo que un día descubrieron que una parte
de las exportaciones de Matesa eran exportaciones de chatarra. Y entonces estaba obteniendo certificados de abono tributario por exportar maquinaria textil, que no era maquinaria textil, sino que era chatarra. Y ahí se empezó a caer todo el cuento de los sistemas de ahorro, de abono tributario en el mundo. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Por el incentivo perverso de que exporten, exporten, y era tan jugoso el negocio de exportar en vista al premio que te daban, pues que a alguien se le ocurrió de exportemos chatarra o exportemos cajas vacías, ¿verdad? Entonces, el incentivo perverso que pueda tener una ley debe ser detectado y fumigado, porque de otra manera la ley más bien produce más perjuicio que beneficio. Hoy estamos muy sincronizados. Mm, Hablabas de gestión de acuerdos y lo anoté, pero creo que no tengo nada que decir al respecto. Sí me parece una gran oportunidad. Este renacimiento global y este renacimiento nacional, ¿verdad? Costa Rica está teniendo un poder legislativo con mayoría simple en un solo partido por primera vez en 44 años. Y esa Ujú, es una oportunidad muy importante. Y luego había notado acá que uno de los criterios de diseño de leyes debía ser la identidad cultural. ¿Quién queremos ser como país? Y cómo queremos que eso se refleje? Porque los últimos, bueno, tú le tienes fecha, pero digamos que los últimos 50 años, nuestra dinámica sociopolítica se ha ido corrompiendo. Hoy es muy visible la corrupción que hay en múltiples frentes. Y yo soy del criterio de que la corrupción no habita el Estado y sus instituciones, ni habita los partidos políticos, ni habita los grupos de poder económico. Eh, Más bien siento que la corrupción emerge de la cultura. Entonces, en una cultura corrupta hay una proclividad a comportarse de manera corrupta, o sea, poco transparente y buscando beneficios económicos particulares para, para uno mismo o para sus allegados, a través de testaferros o representantes que ayuden a enmascarar un poquito la identidad de la persona que está detrás de esa articulación. Pero también hay unos rasgos de la cultura costarricense que son singulares, eh, muy reconocidos a nivel mundial y de los cuales nos enorgullecemos muchos de nosotros eh, desde hace mucho tiempo. Em, y basta con echarle un vistazo a las comunidades rurales de nuestro país y conversar con las personas mayores, sobre todo, para recuperar ese sentir de identidad cultural que nos enorgullece y por el que somos reconocidos mundialmente. Pero esto incluye también la conservación ambiental, ¿verdad? Incluye el hecho de que somos una cultura desmilitarizada y para que eso cambie, tendrían que pasar 40 años después de que se instaure un ejército, ¿verdad? Entonces, hay algunos elementos de nuestra identidad cultural que también se reflejan en la ley. La ley puede crear cultura. Nosotros somos una cultura desmilitarizada por, 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 por un precepto constitucional. Y ujú. ese precepto constitucional, con el paso del tiempo, derivó
en una cultura desmilitarizada de las cuales hay poquísimas en el mundo. Y en estos tiempos es muy refrescante una cultura que no esté pensando en todo momento eh, repartir fusiles para ir a pelear con alguien, ¿verdad? Para hacer una demostración de fuerza, porque usualmente los ejércitos hoy en día, muchos se usan para eso, ¿verdad? Para matonear. Em, y luego hablaba de incentivos, que es un tema que me encanta y del que sé muy poco. Y creo que lo que más nos ha desviado de nuestra relación simbiótica, orgánica, sostenible con la naturaleza, es perseguir incentivos equivocados. Entonces deberíamos de buscar cómo perseguir los incentivos correctos. ¿Cuáles son los incentivos correctos? Bueno, aquellos que están orientados y eh, enraizados en la ética, que busca mejorar lo colectivo para las generaciones futuras, ¿verdad? Si yo creo que mi objetivo terrestre es acumular la mayor riqueza monetaria personal posible, para que el día que me muera quede una cuenta bancaria muy amplia, pues entonces eso podría ser un incentivo equivocado porque no está enriqueciendo en nada lo colectivo. Pero si nosotros nos proponemos enriquecer lo colectivo como parte de nuestra dinámica de vida, entonces ahí vamos a estar persiguiendo unos incentivos que cuando nos hayamos retirado de esta densidad terrena, hayamos dejado un legado que deje una siembra y deje una fertilidad y deje unas, unas sombras bajo las cuales sentarse, ¿verdad? Y no un desierto eh, eh, talado y arado. Así que esa, esa idea del extractivismo me parece que estamos en una muy buena época a nivel mundial para eh, reconsiderarla. Costa Rica ya tiene muchísimas décadas de experiencia en eso. Ojalá que las personas que estén a cargo del diseño de esas políticas y de esas leyes sean personas que, como las denominaba don Rodrigo Gámez, el fundador del Instituto de Biodiversidad, sean personas bioalfabetas, que puedan hablar el lenguaje de la vida y que eso nos ayude a tener unas políticas públicas que garanticen que la vida prosperará en este país mucho más allá del tiempo que estemos los que estamos en esta generación. Con esto termino. Muy bien. Me parece que hemos redondeado bien el, el comentario sobre este evento, para mí llamativo, de personas dedicadas a elaborar unos proyectos de ley prioritarios y tal. Un par de cosas más que quisiera decir sobre elaboración de proyectos de ley es que siempre he pensado que el ejercicio del Poder Ejecutivo te pone o pone a los que lo ejercen en una cátedra de educación cívica. Se puede ejercer el poder educando cívicamente o deseducando cívicamente. Lo mismo a los legisladores. Y esta es una oportunidad interesante de este trámite de unos proyectos de ley que supongo van a ser muy bien concebidos sobre temas que son muy significativos y de qué manera la Asamblea Legislativa en el trámite pudiera sentir también que está ejerciendo una cátedra de educación cívica, pero ir más allá. Yo pienso que cuando una ley es promulgada, ahí en la promulgación, en la divulgación necesaria que tiene que tener la ley, eh, hay una cátedra de educación cívica. Yo me imagino que si se conciben unos cuantos proyectos muy importantes, no solamente vale la pena obtener los votos necesarios en el Congreso, sino
difundir con ánimo de educación cívica las razones, el significado, las expectativas de esos proyectos de ley, porque eso sería muy educativo para la para la población costarricense. Yo también con eso termino. Bueno, gobernar es educar. Muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Estén muy bien. Nos vemos. Hasta Ujú. luego.